Ok, entonces ese es el otro video de la sexta unidad. Es nada más realmente para partir la clase y que puedan pues no ver un solo video como de 2 horas, sino que pues dividir un poco el contenido. Eh, pero realmente la clase es un poco más simple porque es bastante... La materia es realmente la más sencilla de todo el curso. Entonces realmente es nada más por tiempo y no por contenido, no por dificultad del contenido. No es como las otras que las separo pues para mantener un poco la atención y demás. Ahorita es nada más por tiempo. Entonces, habíamos quedado en empezar el sistema octal. Básicamente, bueno, como el nombre lo menciona, en este la base es el número 8 en vez del 10 o el 2. Aquí vamos a trabajar en el 8. Eso implica que vamos a usar 8 dígitos. Como siempre empezamos en 0, vamos a usar los dígitos del 0 al 7. Esto típicamente se usa en informática. Hoy en día cada vez se usa menos, debo decirlo. Pero a veces y en algunas ocasiones se utiliza en vez de la hexadecimal, que es en base 16, y tal vez todavía no hemos llegado a esa, pero en la base 16 pues se usan otros símbolos y no solo los números, sino que ya comenzamos a usar letras. Entonces a veces no se quiere tener que usar letras y por eso usamos el octal, porque pues en base 2 son pocos valores, tenemos que usar muchos dígitos para representar un número. En cambio en base octal pues como tenemos más opciones del 0 al 7, podemos representar números más grandes con menos cantidad de dígitos, y eso nos permite tener un ancho de banda un poco menor. Como se podrán imaginar, en el base 16 pues todavía es un poco menor el ancho de banda, pero a veces a la gente no le gusta tener que estar convirtiendo letras y números y que todo sea cantidades, entonces es un poco por eso. Pero como les digo, cada vez se usa menos realmente el sistema octal como tal. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a la conversión. Entonces vamos a ver cómo convertir de cada uno de los sistemas que hemos visto hasta el momento. Vamos a empezar convirtiendo del sistema decimal al sistema octal. Para eso tenemos que dividir, pero entre la mayor potencia posible de 8. Eso es tal vez un poco la diferencia. Aquí vamos a buscar la potencia más cercana al número que estamos queriendo obtener. Por ejemplo, bueno, acá tenemos un caso para trabajar el número 125 en base 10 y obtenerlo en base 8. Uno busca, ok, ¿cuál es la potencia de 8 más cercana al 125? Nos damos cuenta que ese sería el 8 a la 2. 125 va a ser 8 a la 2 por 1, recordando que 8 a la 2 es 64, y que si hacemos 8 a la 3 ya nos pasamos del 125, entonces no nos sirve. Entonces por eso la más cercana y menor es el 8 a la 2. Lo que nos sobra, que en este caso sería un valor de 61, lo volvemos a dividir. Entonces aquí ya el 64 se pasa, entonces sería 8 a la 1 por 7 y nos sobra un 5, y aquí lo volvemos a dividir. Para ver un caso un poco más práctico, voy a agregar otra página por acá y voy a hacer yo otro. Entonces vamos a ver, si yo quiero convertir por ejemplo el número 240, que está en base 10, y lo quiero convertir a base 8, entonces yo tomo el 240 y digo, ok, realmente, y esto es un paso de irlo haciendo con la cálculo realmente, ustedes van viendo, ok, 8 a la 1, 8 a la 2 y así hasta que ya se pasen. Entonces acá realmente pues haciendo ese proceso tendríamos el 8 a la 2, es decir 64. Si yo divido esto entre 64 me queda que tengo 3 veces 3 por 64 y me sobra un valor de 48. Este valor lo vuelvo a dividir, vean que es el residuo, entonces ese residuo lo vuelvo a dividir. Esa es la diferencia con el caso anterior. Entonces este residuo lo vuelvo a dividir entre 8. Como ya 64 se pasa, entonces sería 8 a la 1. Y aquí tengo, esto me da 8 por 6, 48, y me queda un residuo de 0. Ahora bien, todavía no he usado 8 a la 0, entonces tomo el residuo, aunque sea un 0. Tomo el residuo. Y aquí pues claramente la división no está definida, entonces ya ahí no puedo avanzar. Entonces hasta aquí llegamos. Ahora bien, voy a explicar algo con esto. Yo lo que tomo son los cocientes, entonces voy a ponerlos en rojo. Los que tomo son los cocientes, y aquí más bien yo tomo en el orden en que los trabajé. Entonces esto sería, voy a tener que 240 en base 10 es igual al 3 y al 6. ¿Qué detalle me pasa?
que yo no puedo decir, si yo hago esto y digo aquí esto es base 8, ok, entonces cuando yo convierta la vuelta para verificar voy a tener 3 y voy a decir ok, esto es 8 a la 0 y esto es 8 a la 1 por las posiciones. Entonces pues por supuesto que no me va a dar. Entonces tengo que agregar un 0. No puedo dividir por 0, eso sí, pero tengo que agregar un 0. Entonces el resultado final realmente sería 240 en base 10 es igual a 3 a un 6, perdón, con un 0, todo esto en base 8. Ahora sí, este está por 8 a la 0, este 6 está en la posición del 8 a la 1 y este 3 está en la posición del 8 a la 2. Ahora sí corresponde con cada uno de estos. Y no vamos a obtener un resultado correcto cuando lo verifiquemos. Entonces vean que lo que, primero recapitulando, lo que divido son los, el valor que quiero y ya luego los residuos. Así hasta que llegue a un 0 o a un número menor de 8. Eso es muy importante. Antes decíamos que llegaba hasta un número menor de 2, aquí vamos a llegar a un número menor de 8. Si el residuo es menor a 8, entre 0 y 7, entonces ahí me detengo. ¿Okay? Y ya ahí tendría el último cociente. Ok. Luego, para convertir de octal a decimal, básicamente, pues aquí es lo mismo que hemos venido haciendo con los anteriores, multiplicar. Entonces yo veo 764 en base 8, lo multiplico, 7 está en la posición 8 a la 2, el 6 en la 8 a la 1 y el 4 en la 8 en la 8 a la 0, entonces estos son 500 en base 10. Entonces esta es la misma lógica. Luego yo puedo convertir de un sistema a otro, como les dije, entonces puedo convertir de octal a binario. Para convertir de octal a binario, digamos que yo quiero aquí el 5,1 en base 8, convertirlo a binario. Como dice acá, tomo cada dígito octal por su representación binaria. Entonces el 5 es un 1,01 en base 2, eso es un 5 en la base 2, y el 1 es un 0,01 en base 2. Ahora bien, vean aquí, el 1 realmente yo no ocupo 3 dígitos, 3 bits en el sistema binario para representar el 1 de base 8. Yo no ocupo, yo podría decir que 1 en base 8 es igual a un 1 en base 2, pero tengo que usar 3 dígitos. Si no uso 3 dígitos, entonces no va a calzarme. ¿Por qué si usan 3 dígitos? Porque 2 a la 3 es igual a 8. Y como estoy relacionando base octal con binaria, el número mágico es 3. Entonces, si yo por ejemplo tengo, digamos que tengo, bueno, el que usamos antes, 764. Entonces tengo 764 en base 8 y lo quiero en base 2. Entonces tomo el 7 en base 8, el 6 en base 8 y el 4 en base 8. Y lo represento independientemente cuántos dígitos ocupe, siempre uso 3. Entonces siempre uso 3 bits. El 7 es un 111 en base 2. El 6 sería 1 menos que esto, entonces sería un 110 en base 2. Y el 4 es un 100 en base 2. Entonces yo ahora los acomodo y sería, entonces esto va a ser 111, 110, 100. Esto es en base 2, un 764 en base 8, que recordando, aquí el igual se ve un poco extraño, que recordando sería un 500 en base 10. Entonces tenemos en los tres sistemas. Si yo quiero pasar de binario a octal, entonces lo agrupo en tríos. Entonces, bueno, eso es lo que dice esta presentación y aquí esta tabla más que todo. Pero por ejemplo, digamos que yo tengo el número, por inventar algo, 5, 8 no, 5, 7, 3. Mentira, estamos pasando de binario a octal. Entonces vamos a decir que yo tengo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces lo agrupo de derecha a izquierda en tríos. Eso es muy importante, derecha a izquierda. Entonces aquí tengo un trío, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces tomo cada uno de estos. El 101 es un 5 en base 8. El 010 es un 2 y el 100 es un 4.
Entonces esto sería un 4, 2, 5, perdón, esto era un 4, un 4, 2, 5 en base 8. Y era todo este número en base 2. Ahora bien, ¿qué habría pasado? Podrían preguntar ustedes, ¿qué habría pasado si yo aquí tuviera otro 1? Yo completo el trío, entonces aquí tendría que agregar dos ceros. Y esto habría sido al final un 1. Entonces tendría un 1, 4, 2, 5 en base 8. ¿Sí? Por eso es que es muy importante hacerlo de derecha a izquierda, porque si no puedo completar donde no hay que completar, y eso no me resultaría bien. Luego pasamos al sistema hexadecimal. En el sistema hexadecimal, pues básicamente la base es 16, y para la base 16 yo trabajo los dígitos del 0 al 9 y luego las letras de la A a la F. Es decir, la A equivale a un 10, la A equivale a un 10, la B a un 11 y así sucesivamente hasta que la F corresponde a un 15. Recuerden, son 16 valores, pero empezamos en 0. Las posiciones igual van a ir trabajadas con potencias de 16. Y aquí tenemos una pequeña tabla, voy a hacer un zoom hacia afuera. Vamos a ajustarlo, vamos a ver. Acá. Se ajusta un poco. Ok, vamos a dejarlo por aquí. Entonces, aquí está bien. Tenemos entonces la tabla que corresponde a los hexadecimales con lo decimal y lo binario. Entonces, los 4 unos seguidos que eran un 15 van a ser una F. Entonces vean que aquí en el decimal, por ejemplo, yo ocupo 2 dígitos para representar un 15. En el binario ocupo 4 dígitos para representar un 15. Pero en el hexadecimal ocupo solo uno, que es una letra, pero es un valor nada más, un espacio. Un espacio en memoria. Entonces si lo pensamos a nivel de circuitos que tienen que almacenar información, y también en información, por ejemplo, virtual, informática, ¿okay? Entonces es menos espacio. Entonces por eso es que nos funciona y es muy utilizado el sistema hexadecimal, porque en menor espacio ocupamos y podemos representar la misma información que en otros sistemas. Viendo igual el tema de las conversiones, si yo quiero pasar de hexadecimal a decimal, hago exactamente lo mismo que antes, es decir, las multiplicaciones. Si tengo el 3, 5, 6, entonces sería 3 por 16, esto es la posición 16 a la 2, esto sería 16 a la 1, esto sería 2, 1, y esto sería la posición 0, entonces es 16 a la 0, entonces me queda un 854 en base 10. Ahora veamos el otro caso, 2AF. Aquí lo que yo recomiendo es siempre hacer un paso intermedio, por ejemplo decir, ok, yo tengo 2AF, que está en base 16, y eso se ve como un 2, yo luego escribo un 10, y luego escribo un 15. Eso es un paso intermedio que me gusta hacer, o pueden hacerlo de una vez, como en este paso, acá, a la hora de ya hacer las potencias. A mí me gusta hacerlo un poco antes, cuando se está empezando y cuando uno se está acostumbrando a esto realmente, pero nada más se los dejo a gusto de ustedes. Al final acá sería entonces, porque yo no puedo multiplicar A por 16, tengo que tomarle y darle un valor a A. Entonces simplemente recordar que cada letra tiene un correspondiente número en base decimal. Luego si quiero convertir de decimal a hexadecimal, hago exactamente lo mismo que venía haciendo antes, haciendo divisiones. Aquí lo que voy a tomar son los residuos, pero los residuos, como bien viene en este ejemplo, los voy a tomar a la inversa, es decir, otra vez los últimos serán los primeros. Eso es igual que en la base binaria. Entonces yo aquí tomo por ejemplo el 423 en base 10 y lo quiero pasar a 16, lo voy dividiendo. Entonces aquí lo que voy a decir es 423 entre 16, el cociente sería un 26, queda un residuo de 7. Luego 26 entre 16, ya solo 16 por 1, me queda un residuo de 10. Y cuando los números ya son más pequeños que el 16, pues hago la división, a excepción del 0 por supuesto, pero pues me va a quedar un cociente de 0 y el residuo del correspondiente número. ¿Okay? Entonces otra vez los acomodo a la inversa, los últimos serán los primeros. Y muy importante, recordar cambiar los valores del 10 al 15 por sus respectivas letras. Eso sí, porque si no, no estamos en hexadecimal. Entonces, esa es la única consideración tal vez más importante para mantenernos en hexadecimal. Si quiero convertir de hexadecimal a binario, entonces simplemente tomo cada dígito
del número hexadecimal. Por ejemplo, acá tenemos 9F2. Entonces tomo cada número y lo represento con 4 dígitos en su representación binaria. ¿Por qué 4? Bueno, en el sistema octal, para pasar de octal a binario y viceversa, usaba 3 dígitos o uso 3 dígitos. Acá pues es porque 2 a la 4 es 16. Entonces otra vez 4 es el número mágico. Entonces voy a usar 4 dígitos por cada uno. Vean que aunque el 2 solo ocupa 2, valga la redundancia, solo ocupa 2 dígitos, pues aún así tengo que agregar estos otros 2 para mantenerme con los 4 de acá. Al final los puedo acomodar todos pegados, no, es lo ideal, pero pues realmente a mí no me preocupa mucho ese caso. Si quiero pasar de binario a hexadecimal, pues hago la misma agrupación que con el caso del octal del binario octal, pero ahora agrupo en grupos de 4, valga la redundancia. Entonces aquí voy a decir, por ejemplo, si yo tuviera 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1, pues agrupo de 4 en 4. Entonces sería por aquí y a este le faltan, entonces 0 0 0. Y aquí yo tendría, ok, esto es un 5 y esto es un 9. Mentira, es un 10. Y esto sería un 1. Entonces tengo 1, 10, 5. Voy a hacerlo por acá. 1, 10, 5. Entonces este sería un 5, este sería una A y este sería un 1. Y esto sería en base 16. Y este de aquí sería el resultado de esta conversión. Y aquí tienen otro ejemplo. Siempre hay que recordar convertir los números mayores entre 10 y 15, convertirlos en letras. Ahora bien, habiendo pasado estos códigos, pues básicamente vamos a ver otro que se llama el código BCD. El código BCD, voy a resumir un poco esto, básicamente es el que utilizamos para representar lo que llamamos el código binario directo, es decir, mostramos directamente el código binario. La forma más fácil de entenderlo es ver, voy a agregar una imagen por una página por acá. De seguro que han visto, por ejemplo, en los letreros de espera, de hacer fila en cualquier lugar donde hayan hecho fila, sea el banco, el EVAIS, la caja del seguro, una farmacia, cualquier lugar donde hayan hecho fila, posiblemente tenga algo como esto. Letreros donde los números se representan de esta manera. Y esto típicamente son líneas en rojo. Son luces rojas típicamente. Entonces, dependiendo de cuál, imaginemos que estos son LEDs, ¿sí? Al final de cuentas yo tengo aquí 7 LEDs. Entonces, básicamente, dependiendo de cuál LED yo encienda, o cuáles LEDs yo encienda, así tengo un diferente número. Por ejemplo, si yo quisiera tener el número 1, entonces, perdón, el 3, para hacerlo más interesante, simplemente enciendo estos. Y ahí ya tengo un 3. O el 4, así sucesivamente. Ahora bien, son 7 LEDs. Eso quiere decir que yo tengo que trabajar del 0 al 7. Del 0 al 7, ¿cuántos valores ocupo? Si estamos hablando en binario, yo ocupo 3 dígitos en binario. Recordando que el 0, bueno, el 7 más bien es un 1, 1, 1 en binario. Entonces es el que más ocupa. Quiere decir que al final de cuentas esto como componente electrónica ocupa 3 patillas. Y aquí en estas 3 patillas le vamos a mandar valores binarios. Si yo le mando un 1, 1, 1, él va a entender que tiene que encender un 7. Entonces sería estos valores menos este. Se me fue un poco ahí la línea. Si yo le mando por ejemplo, un
qué sé yo, un 0, 1, 0, eso es un 2 porque el de arriba es el más significativo. Entonces yo estaría encendiendo un 2, entonces sería este y este otro, ¿sí? Sería un 2, algo así, y así sucesivamente. Ahora bien, esto se traduce en que el BCD, básicamente yo ocupo representar un número como BCD. Si yo quiero enseñar un 874, como dice acá, yo tengo que decirle, ok, voy a mandarle un 010, un 0111 y un 1000. Eso es porque también realmente hay varios de estos. Estos eran los primeros. Los más modernos ya tienen, voy a hacer las líneas nada más. Los más modernos ya tienen esto y viene un pequeño punto aquí. Entonces esta es la patilla 4, el punto típicamente, y usualmente es un 0, pero hay ocasiones donde si yo quiero representar el 8, porque ven que aquí yo no puedo representar el 8, entonces si yo quiero representar el 8 y tengo que usar un valor más, significa 4 dígitos. Entonces al final viene siendo la misma idea. Entonces el código BCD es con 4 dígitos, eso apréndanselo bien. Entonces sería este de acá. La idea, si yo por ejemplo les pido, ok, conviertan 573, está en BCD, mentira, perdón, me enredé por acá un poco, vamos a ver, esto estaría en base 10 y se los pido en BCD, así sería realmente. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, el 5 es toman el 5, el 7 y el 3, y lo convierten. El 5 en base 10 es, y lo representan con 4 números, eso es importante. El 5 en base 10, el 7 en base 10 y el 3 en base 10, y lo representan usando 4 dígitos, binario. Entonces el 5 es un 101, entonces ocupamos 4 dígitos, le agregamos un 0 al frente. El 7 es un 111, esto es en base 2, esto también, y le agregamos un 0. El 3 es un 11, le agregamos los 2 ceros que ocupamos. Entonces ya en BCD sería 0101, 0111 y 0011. Eso sería el BCD de este. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la gracia? Bueno, que esto yo lo puedo mandar primero este tracto a la pantalla de lo que ya les enseñé. Y se va a representar un 5. Luego mando este después y se va a representar el 7. Y luego mando este y se va a representar un 3. Entonces alguien podría entender el 5, 7, 3. Entonces entender la cantidad en decimal. Ahora bien, eso no es práctico porque yo tendría que estar pendiente viendo cada número. Entonces por eso es que existen juegos de pantallas de esto. Es decir, que tengo algo por acá. Varios de estos. Y aquí puedo tener un punto decimal, por ejemplo, si yo quiero representar cantidades que van a ser del 0 al 99 con decimales. Entonces eso es lo que viene detrás. La idea es que ustedes van a hacer algo de esto en el laboratorio, para que entiendan un poco mejor cómo funciona esta parte de los contadores. De hecho, van a hacer un contador, de hecho. Ok, pasando del código BCD, que es uno de los que más interesa, vamos a ver que hay otros, y aquí simplemente quiero mencionarlo. El código offset o HSK básicamente es cuando esto viene ligado al principio de criptografía y la era más que llamaríamos más de guerra, principalmente tal vez Guerra Fría, que fue más ligado a la época en la que esto se fue trabajando. Pero en ese caso, en ese tiempo, queríamos enviar mensajes, ¿no? Queríamos enviar mensajes, pero que fueran difíciles de decodificar, pues, por el enemigo. Entonces, si se mandaba algo en binario, porque típicamente pues había muchos códigos diferentes, pero cuando mandábamos algo en binario, lo que hacíamos era que se mandaba
pero con un código. Ese código o ese offset era una K, y esa letra K tenía un valor numérico, puede ser 8, puede ser 4, puede ser 2, etcétera, siempre entre el 0 y el 8, y ese valor era lo que había que sumar o restar dependiendo de lo que trabajara ¿qué sería? Cada ejército. Entonces, por ejemplo, veámoslo aquí más claro. Yo aquí tengo el 1000. Si alguien lo traduce como tal, si esto está en binario, si yo lo paso, pues realmente esto es un 8 en base 10, entonces el enemigo va a entender un 8. Pero si yo era de los del ejército propio, del mismo ejército, y yo sabía la letra K, entonces yo digo, ok, esto me da un 8. Ah, mira, pero suave, el K era un 8. Y nosotros dijimos que el K siempre lo vamos a restar. Entonces en realidad este corresponde a un 0 en base 10. Lo mismo por acá. Si yo tenía un 1, 1, 1 con un offset de K8 me da 7. No me da un 15, por ejemplo. Sería un 15. Pero con el offset de K8, restándolo, esto me da al final un 7. Entonces para eso era el offset de K. Usualmente también se usa para otros casos, pero principalmente esto era o son los principios de lo que se llama criptografía comúnmente. Y criptografía está ligado a lo que hoy se conoce como el encriptado de señales. Por eso se habla, por ejemplo, de que si una señal está encriptada debe ser más segura, y de que hay que trabajar con servicios encriptados, por ejemplo para mensajería, para videollamadas, etcétera, etcétera. Entonces todo esto viene de este principio. Entonces así, por ejemplo, se pueden mandar mensajes entre enemigos, perdón, entre aliados, y sin tener tanto miedo de que si los enemigos pues encontraban el mensaje lo iban a decodificar, pero si no tenían la clave era difícil decodificarlo bien. Ahora bien, pasando un poco de área, tenemos también los otros tipos de códigos, que son códigos alfanuméricos, y aquí nada más esto es un poco la general, la teoría general, pero me interesa más pasar al ejemplo más clásico, el ASCII. El ASCII es el código estándar estadounidense para el intercambio de información, es decir, no es internacional. Se usa muy comúnmente, pero es estadounidense. De hecho, en Japón tienen otro código totalmente, porque pues, igual viene de la mano con la forma de hablar, el lenguaje y el idioma. Y por ejemplo, ellos utilizan otro código muy distinto. En Europa, en algunos países, tienen otro código distinto también. Entonces, depende un poco de dónde estemos. Ahora bien, este es el que usamos principalmente acá en el país, entonces es más fácil de comprender la semejanza. Pero todo esto viene de la época en la que, por ejemplo, se usaban máquinas de escribir, y por eso la tecla Enter, que nosotros la conocemos normalmente como Enter, hoy en día en los teclados ya no viene, ya normalmente no lo dice, pero antes decía un return, y eso era return porque el return venía de retorno de carro. ¿Cuál carro? El retorno del carretillo de la máquina de escribir, que tenía que devolverse para poder generar una línea nueva en el papel. Por eso se llama return, porque cuando le damos enter no es que estamos dándole crear una línea, realmente estamos devolviendo el carro mecánicamente para poder generar una línea nueva en blanco. El avance de línea era un salto en el mismo renglón de unos cuantos espacios, que hoy en día también tenemos la tecla, pero se usaba más quizás en la época de las máquinas de escribir. Entonces, el código ASCII, esta es una presentación muy simple, ¿okay? Hasta el valor del 74, pero básicamente el código ASCII quiere decir números en decimal que corresponden a un valor hexadecimal que al final representan un carácter de lo que podemos ver o de la función que ocurre, por ejemplo, en un procesador de textos, que es tal vez lo más típico donde podemos pensarlo. Entonces, por ejemplo, un 8 sería borrar, un retroceso. Por ejemplo, si yo tuviera una tabulación horizontal, sería un 9. Ahora bien, si ustedes saben, tal vez uno muy común es el arroba, perdón. Entonces, si yo no me sé la tecla para el arroba, puedo hacer alt 64. ¿Por qué 64? Porque 64 es el valor decimal y el teclado numérico está pensado en valores decimales, por eso yo no pongo alt 40.
Si yo estuviera en un procesador en el que le estoy introduciendo valores hexadecimales, tendría que poner 40 y eso me va a salir o me va a generar una función arroba. Ahora bien, como no tengo ese caso, sino un procesador que recibe números en decimal, le pongo alt 64. El alt es para decirle, ok, lo que lo voy a representar es un carácter ASCII. Eso es, por eso se pone alt. Entonces, si yo pongo alt 65, va a generarles una A. Si yo pongo alt 32, va a generar un espacio. Si yo pongo alt 8, va a borrar. Esto tal vez sirve si de repente tienen una tecla mala de sus computadoras, por ejemplo. Entonces pueden alternarla con alguno de estos. Y pueden buscar el código ASCII para cualquiera de estos casos, de hecho. Pero la idea es entender que al final estamos aproximando un valor decimal a hexadecimal. Y vean la gracia. Un 64 en decimal se representa como un 40, 40 realmente, en hexadecimal. Entonces ocupamos menos información para representar un valor numérico de 64, una cantidad que nosotros, acostumbrados al sistema decimal, concebimos mayor. Ahora bien, por otro lado tenemos lo que es los métodos de paridad, que es una forma para detectar errores en estos en la electrónica digital. Básicamente el método de paridad viene a ser cuando mando bits, poder reconocer si el mensaje se envió correctamente o si hubo algún error. Básicamente lo voy a explicar más que todo en esta parte. Tenemos la señal de transmisor. Recuerden que tiene que tener la misma señal del reloj, pero si hay algún error en el intermedio del proceso, imaginemos que esta señal es la señal que se quiere enviar o que se está enviando, pero si en algún momento el receptor envía este dato, más bien el receptor, por alguna razón hubo un error aquí en medio, entonces el receptor, el mensaje que le llegó fue esta señal fue la que le llegó, pero ven que tiene aquí una señal de X porque tenemos un pequeño pulso aquí, un ruido. Entonces, si vemos esto a nivel de binario, pues aquí voy a tener un 0, aquí voy a tener un 1, aquí voy a tener un 0, aquí voy a tener un 1. Pero si vemos esto en el mensaje que le llegó, voy a tener un 0, un 1, un 0 acá, un 1, un 0 y un 1. No, mentira, no lo vería de esa manera. Aquí vería un 1, porque este valor es un alto. ¿Okay? Este hizo un pico lo suficientemente alto. Ven que llegó más allá de la mitad de este valor como para percibirse como un 1, y luego veo un 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este valor. Eso es ya diferente. Pero el receptor, ¿cómo sabe que es diferente? Bueno, para eso está el método de paridad. El método de paridad básicamente lo que me dice es que yo tengo un bit de paridad. En un bit de paridad es un bit que mando al final. Si ese bit, si yo digo, ok, voy a usar paridad, vamos a ver, se puede elegir paridad par o paridad impar. Voy a aclararlo acá. Puede ser paridad par. Entonces, si se elige paridad par, que es el método de paridad par que viene acá, el valor del bit se elige de manera que el número total de unos sea par. Es decir, si aquí yo tengo bit de paridad par, ok, entonces mira, mi mensaje, la información que yo ocupo que me llegue es esto realmente. Los primeros 7 valores, estos 7 dígitos, estos 7 bits. Yo el bit que agrego para tener un mensaje de 8 bits, que sea al final un byte, que recuerden que un byte es lo que se manda como códigos de información, como señales de información. Entonces, vamos a ver, yo tengo que el octavo bit tiene que corresponder con la paridad. Entonces, si mis dos máquinas se pusieron de acuerdo, o si las dos personas que están enviando los mensajes se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a usar paridad par, entonces siempre se tiene que agregar un 1 o un 0 para que la cantidad de unos de acá sea par. Yo tengo acá 3 unos, entonces tengo que agregarle un 1 para que me dé una cantidad par. ¿De qué me sirve esto? Bueno, de que si al final el mensaje, por ejemplo, veámoslo acá, si yo hubiera dicho en este caso que tenía paridad par, entonces aquí le dijo, vamos a usar paridad par. Entonces al receptor, cuando le llegó el mensaje, él dice, suave, suave, me dijeron que era paridad par y aquí tengo 3 unos, entonces no me calza, hey, hubo un error en el mensaje, y le avisa al transmisor. Entonces ahí ya comienza el sistema a detectar, mira, tuve un error.
Hay otros sistemas más avanzados para corregir ese error, pero por ahora y aquí en este punto realmente lo único que interesa es que ustedes vayan percibiendo que hay datos y formas más bien para detectar errores. Lo mismo si yo hubiera mandado paridad impar. La paridad impar más bien pues ocurre el caso contrario, ¿no? Si es método de paridad impar, pues la idea es que el total de unos sea impar. Entonces aquí yo tengo 2, entonces el bit de paridad sería un 1. En este otro caso tengo 2, tengo que agregar un 0, por decir no es impar. Un 1 es cuando sí es impar. ¿Okay? Recordando que el mensaje es este, entonces aquí hay solo un 1, entonces tengo que mandar un 1 como el último bit, sería este, vamos a ver, este sería el de acá. Entonces yo estaría diciendo, hey, sí es impar. Y acá en este otro caso, yo tengo este mensaje y este otro sería el bit de paridad. Mando un 1 para decir, no es impar. Aquí debería ser un 0 de hecho. Para decir, hey, no es impar, porque tengo dos unos. Sí, de hecho aquí hay un error en este texto. Debería ser, el mensaje aquí total debería ser 0, 0, 0, 0, 0, porque tengo 4, además del bit de paridad, y los dos unos. Eso sería el correcto. ¿Okay? Para que el bit de paridad, para que la paridad sea impar. Aquí viene un poco más explicado todo esto, y aquí viene un poco recordando el mensaje. Entonces, el receptor cuando lo lee dice, ok, él comienza a leer. Entonces dice, ok, mira, tengo un bit 0, y luego viene la información, que en este caso son 8, y luego viene el bit de parada. Ahora bien, de estos 8, él tiene que leer los primeros 7, y luego este es el bit de paridad. Entonces, esto del el bit de inicio y el bit de parada, pues es en la mayoría de máquinas, siempre se manda un mensaje, una pequeña señal, que este bit 0 se manda durante cierto tiempo para que el receptor diga, ok, ya me van a mandar un mensaje. Entonces le manda a uno el mensaje, la información como tal, luego hay un bit de parada que es un 1 por otro cierto tiempo y él dice, ok, ya ahí terminó el mensaje. Luego él revisa el mensaje y para revisar ese mensaje quita el primer bit, el bit de mayor significancia, y revisa la paridad. Ok, dice es de 1, entonces revisa los otros, cuenta la cantidad de unos y dice, mira, sí, calzó el tipo de paridad que me dijeron con la cantidad de unos del mensaje, y le manda como un check al transmisor, dice, ok, el mensaje llegó bien, y ya de ahí el receptor se encarga de hacer lo que nosotros queramos que haga con la información recibida. Entonces, básicamente con eso quedaríamos por hoy en cuanto a la unidad 6. Vean que estos últimos temas del ASCII, de la bit de paridad y demás son más teóricos, pues para generar un poco mayor de conocimiento en este tema, ¿no? Pero realmente, pues, como les decía, esta unidad es más teórica para introducir un poco la electrónica digital y ver un poco casos donde se va usando. En la próxima clase vamos a ver ya la unidad 7. En esta vamos a trabajar con las compuertas lógicas, que es la forma en la que trabajamos circuitos pues de la electrónica digital. Entonces, por ahora, por aquí estaríamos.